Vamos a buscar en Juan capítulo 10 de los versículos del 1 al 6 y vamos a leer como dice: de cierto os digo, son palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y es trovador. Déjeme, se lo leo en la versión de las Américas. Vamos a ver la versión de las Américas y dice la escritura así, dice: en verdad os digo. Permíteme un segundito. Dice la escritura en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjese cómo en los primeros versículos dice: el que no entra por la puerta es un ladrón. Pero dice, pero el que entra por la puerta, dice, le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y llama a sus ovejas por nombre y las conduce hacia afuera. Cuando saca a las suyas, dice, a todas las suyas, va delante de ellas, es decir, las guía. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero cuando viene un extraño, dice el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 10, dice, cuando viene un extraño, no lo siguen porque no conocen la voz de los extraños. No lo seguirán, dice, pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huirán. No seguirán, sino que huirán, porque no conocen la voz de los extraños. Bien, es tan importante que tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, sabiendo lo que Cristo hizo con nosotros, que nos dio un nuevo espíritu, dice la Escritura, que el que está en Cristo, una nueva especie es. Dios creó en nosotros un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que nuestro espíritu nuevo, perfecto, fue sellado, fue unido con el Espíritu de Cristo y son uno. Y entonces, ahora somos propiedad del Señor. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano que conoce a Cristo, que ha recibido a Jesús y que se le ha dado la potestad de ser hecho hijo, en comparación o comparado con una persona que no ha abierto su corazón a Jesús, que no cree en Jesús, que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no cree en Jesús como la persona divina que descendió del cielo, que murió en nuestro lugar, que no se atribuye o que no recibe el perdón de sus pecados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Los dos son seres humanos, pero el que recibe a Jesús y su obra terminada se le da el poder de ser hecho hijo. Pero el que no recibe a Jesús no es hijo de Dios. Es un ser humano, fue creado por Dios, pero no es hijo de Dios. Por fuera, en el cuerpo, pudiéramos decir que no hay muchas diferencias, son parecidos. En el alma, quizá
si juzgáramos muy en forma genérica, también podríamos decir que son muy parecidos. En un principio, digamos, un recién convertido y una persona común y corriente sin Cristo. Pero en su espíritu, el hombre natural que no tiene a Cristo, su espíritu está muerto. La Biblia le llama que tiene una naturaleza pecaminosa. La Biblia le llama que no es hijo de Dios, pero es hijo de la injusticia, es hijo del diablo, es hijo de rebelión. Pero al creyente nacido de nuevo, es hijo de Dios. Ahora, ¿qué oportunidad tienen los no creyentes? Toda la oportunidad, porque Cristo murió por ellos y pagó por sus pecados. Pero no les puede aprovechar el sacrificio de Jesús si no vienen a Jesús y creen. Así es que delante de Dios y en este mundo y en la eternidad, a nadie le va a poder aprovechar lo que Cristo hizo en la cruz por todos, por toda la humanidad, si no creen y reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Pero a todo aquel que diga, yo quiero y yo deseo, y viene a Jesús, puede apropiarse no solo de todo lo que nos fue concedido por gracia de parte de Dios en Cristo Jesús para esta vida, sino de una eternidad con Cristo. Así es que, habiendo dicho esto, es muy importante que entendamos que nuestra identificación con Cristo es algo sorprendente, es algo poderoso, es algo que racionalmente no se puede concebir del todo, porque se cree, porque es por fe, porque es espiritual, porque las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Bien, ahora, uno de los principios importantes, una de las cosas fundamentales para que el nuevo creyente o el creyente nacido de nuevo pueda ser exitoso en la vida, aquí mientras Cristo viene por nosotros para una redención perfecta y gloriosa, es que el creyente necesita conocer el corazón de Dios. El creyente necesita conocer el deseo, el propósito de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Por eso el creyente fue llamado a eternidad y a vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver con tener una relación personal con Cristo. Así es que tú y yo necesitamos oír la voz de Dios para conocer sus deseos, para conocer su voluntad. No vamos a hacer la voluntad de Dios para que Dios nos bendiga. No, Dios nos bendijo ya en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue perfecto en todo lo que hizo. Y en su obra terminada, completa y perfecta, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió para todo aquel que cree. Así es que es importante que tú y yo conozcamos el deseo y el corazón de Dios, para que no andemos por la vida errantes como si no tuviéramos Dios, pero para que dependamos completamente de Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo de Dios podremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Si hay algo que al hombre le obstaculiza y lo echa a perder en sus caminos, si es creyente o no es creyente, esto puede echar a perder a cualquiera, y esto es caminar a nuestra manera, hacer las cosas a nuestra manera. Así es que tú y yo tenemos que tener cuidado de esto, porque no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, se trata de entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que lo que Dios tiene es algo glorioso, lo que Dios preparó para nosotros, para este mundo. Fíjate, en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, el 8 dice, somos salvos por gracia a través de la fe. Salvos por gracia a través de la fe. Y estas tres cosas son un regalo de Dios. La salvación, la gracia y la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es la gracia. Jesús es el Salvador. Jesús es la salvación para el hombre. Pero después dice la Escritura, y no es por obras, no es por obras humanas, para que nadie se gloríe. Pero dice que todo creyente nacido de nuevo es hechura de Dios,
creado en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, esas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que tú y yo, conociendo su voluntad, su corazón, sus deseos, sus caminos, su palabra, escuchando su voz, podamos caminar en eso glorioso. El Señor Jesús estaba completamente sujeto a su Padre. Él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre, Jesús necesitaba conocer la voluntad de su Padre. Y Jesús perfectamente la conocía. Tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos la está revelando continuamente a través de la palabra, para que podamos tener éxito en nuestra vida. Ahora, hemos dicho que conocer la voluntad de Dios, permitir que el Espíritu de Dios nos guíe. Recuerda, es el Espíritu de Dios en nosotros, que ya mora aquí. Para que el Espíritu de Dios nos guíe, necesitamos saber que Dios quiere hablarnos y quiere que le escuchemos y que conozcamos su voz. Más de lo que tú quieres, Dios lo quiere para ti. Porque Dios sabe que todas las cosas que provienen de Él son lo mejor para ti y para mí. Así es que más allá de lo que tú desees, Dios lo desea más que tú. Así es que tú tienes que creer que Dios te está hablando y Dios no se detendrá de hablar. Tú tienes que buscar de todo corazón al Señor para poder escuchar su voz. Pero esto es algo en lo cual tenemos que ejercitarnos, sintonizar nuestros oídos, no nuestros oídos físicos, pero los oídos de la fe, los oídos de nuestro espíritu, ¿ok? Tenemos que conocer la palabra. No podemos discernir la voz de Dios si no le conocemos a Él, si no conocemos su voz. ¿Y sabes cómo se manifiesta su voz? ¿Sabes cómo se manifiesta la voz de Dios? Bueno, tú empiezas a conocer a las personas por su voz cuando las personas te hablan. No cuando las personas gimen, no cuando las personas gritan cosas indecibles, pero cuando las personas hablan, como una madre o como un padre habla a su hijo, palabras, palabras, palabras que salen del corazón. Entonces el hijo empieza a conocer la voz de papá, la voz de mamá, con palabras. Bueno, a través de la escritura, a través del conocimiento de la palabra, tú y yo vamos a discernir la voz de Dios. Para que cuando escuchemos la voz de Dios, sepamos realmente que esto que estamos entendiendo, que esto que estamos escuchando, que esto que estamos concibiendo proviene de Dios y no es una voz extraña. Es tan importante que tú y yo podamos entender esto. Por ejemplo, la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá engañadores. Muchos dirán que ya vino el Cristo acá, que ya vino el Cristo allá. Muchos engañarán a otros. Inclusive dentro de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo habrá personas que se visten de piedad, pero que no creen en el poder de la piedad, que son como lobos vestidos de ovejas, que engañarán a muchos. Y esto ha sucedido por muchos años, en los últimos 2 siglos ha sucedido mucho. Gente ha perdido todo, ha perdido inclusive la vida por seguir a líderes. Y muchos de esos líderes han empezado siendo cristianos. De hecho, 2 o 3 de las sectas más importantes que hay hoy en día, sectas del diablo, empezaron siendo cristianos o creyentes, pero se desviaron de la palabra por escuchar a espíritus engañadores, por escuchar a doctrinas de demonios, por querer una revelación personal y privada, y entonces se desviaron de la sana doctrina. Por eso es importante, como el Señor Jesucristo dice aquí en Juan, yo entro por las ovejas, por la puerta, y las ovejas oyen mi voz y escuchan mi voz y conocen mi voz. Y yo voy delante y las guío y ellas me siguen porque conocen mi voz. Pero cuando viene la voz de un extraño, dice, no la escuchan o más bien huyen porque saben que esa voz es la voz de un extraño. Y dice la Escritura que el que no entra por la puerta, pues es un salteador, es un ladrón.
Y por eso es tan importante que no solo sepamos que Dios nos está hablando, que creamos que podemos escuchar su voz, porque es el deseo de Dios que lo hagamos, que tenemos que aprender a buscarle a Él de corazón, buscar escuchar su voz, sintonizar nuestra fe con la palabra, con la voz de Dios, conocerlo a través de la palabra. Necesitamos conocimiento de la palabra para entender que es su voz. Y necesitamos aprender a estar quietos, como lo dice Salmos 46:10. Aprender a estar quietos, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Porque necesitamos no solo evitar el ruido de la atmósfera que nos rodea, del afán, de la inquietud. Necesitamos tranquilidad y reposo para poder discernir y escuchar la voz de Dios, para tener un tiempo de calidad. No es suficiente que el hombre tenga 5 minutos de calidad con Dios. Se requiere de más. Si tú amas escuchar a alguien y si tú encuentras virtud en escuchar a alguien, 5 minutos no son suficientes. Pero en la medida en la que nos ejercitemos, teniendo tiempo suficiente y de calidad, sin la perturbación de la atmósfera, del afán, del engaño, de la mentira, de los quehaceres de la vida. Recuerda que el Señor Jesús llegó a casa de una mujer que se llamaba Marta, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que cuando Jesús entró, María, no siendo la costumbre de las mujeres, pero se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús decía. Y Marta le dice al Señor: Señor, no te da cuidado, dile a mi hermana que me ayude, porque necesitamos aquí servir. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido esto que es necesario: escuchar la voz de Jesús, estar a los pies de Jesús, tener comunión con Jesús. Ahora, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y nos ejercitamos en ello, vamos a empezar a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Te voy a poner 2 ejemplos. Imagínate, seguramente tú has viajado por carretera en tu auto, y normalmente en las carreteras, a veces cuando hay una curva o cuando hay una loma, pintan doble raya para que tú no rebases a los carros que van enfrente de ti, porque no hay suficiente visibilidad y no vas a saber si viene un carro en sentido contrario. Y estoy hablando, digamos, en carreteras que son de doble sentido. Pero imagínate que alguien, aunque tú ves los señales de la carretera que te dicen no rebases, imagínate que alguien en lo alto está viendo, no a nivel de cancha, no a nivel horizontal, a nivel de la tierra, del pavimento, pero está viendo muy arriba, muy por encima, de tal manera que tiene una visión mucho más larga, mucho más alcance, digamos a través de un dron. Y entonces, aunque en la línea diga no rebase, tú puedes saber a través de un dron, por decirlo así, que no viene ningún carro, es que tú puedes rebasar sin problemas. Bueno, en la vida hay sucesos en donde naturalmente se tiene que caminar de esa manera, pero Dios es más alto. Pero Dios conoce todas las cosas, pero los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios, el éxito provisto por Dios, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros, y cuando Él resucitó, lo que Cristo conquistó para ti y para mí, tiene la virtud de que Dios tiene un alcance mayor que el que tú y yo podemos tener a nivel humano. Y entonces tú puedes tomar los caminos que naturalmente no son, digamos, no son los más apropiados, pero la sabiduría de Dios te guía, porque Dios tiene más conocimiento que tú, porque Dios conoce las cosas de una manera mejor que tú, porque
Tú no conoces el futuro, pero el futuro sí conoce a Dios. Recuerda que Dios no está en tiempo. En tiempo estamos nosotros, pero el Señor está sobre el tiempo. Y entonces el Espíritu te guía en su sabiduría, y para el hombre natural o el raciocinio humano podría ser locura, pero entonces tú tienes éxito y tú puedes caminar de una manera total y completamente diferente a como es este mundo, y encontrando el éxito en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿A quién? ¿A qué hombre natural se le va a ocurrir que cuando alguien tiene un vecino que es muy molesto y que realmente tú te estás prácticamente en conflicto con tu vecino, a qué hombre se le va a ocurrir que a lo mejor tu vecino necesita un pastel de queso con fresas y una palabra de aliento, y que cuando tú lo haces guiado por el amor y la sabiduría de Dios, aunque aquel vecino pareciera como que quiere el mal contra todos, incluyéndote a ti, aquel vecino puede quebrar su corazón y puede entregar su vida a Cristo por causa de que tú actuaste en amor, en perdón y en sabiduría. Pero a la mente humana no se le ocurren tales cosas. Ahora, así es que cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos tener otro impacto. De hecho, fuimos llamados a tener un impacto sobrenatural. De hecho, tú y yo fuimos llamados a que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú le alabas, cuando tú estás agradecido, cuando empiezas a declarar palabras de fe, cuando escuchas su voz, tu fe, tu declaración, tu alabanza, tu gratitud, caminar en su sabiduría escuchando su voz, causará que señales, prodigios y milagros confirmen lo que Dios te habla. Que a través de tu vida sucedan cosas extraordinarias que para ti no serán locura, pero serán el diario vivir. Si buscamos al Señor de todo corazón, si conocemos más de Él, si creemos que Él nos está hablando, si creemos que Él nos está guiando, si escuchamos solamente su voz, que para las personas a tu alrededor, para los no creyentes, serán cosas maravillosas y locura. Y entonces muchos vendrán al conocimiento de la verdad por causa de que Cristo estará siendo glorificado a través de tu vida. Cuando buscamos al Señor de corazón, cuando sabemos que Él nos está hablando y Él quiere que escuchemos su voz, cuando escuchamos su voz y somos guiados por Él, cuando le conocemos a través de su palabra, cuando huimos, cuando voces extrañas quieren perjudicarnos, quieren engañarnos, quieren confundirnos. Aquí hay algo importantísimo, porque no solo el Señor Jesucristo dice, pero mis ovejas no escuchan a los extraños, sino que huyen de ellos porque saben que es una voz extraña. Y al final del versículo, de esta porción de la Escritura, en el versículo 6 dice, esta parábola Jesús les dijo, mas los que escucharon, dice, no entendieron qué era lo que les decía. Así es que aquí hay dos cosas importantes al entender. Recuerda que a veces cuando los alumnos van al salón de clase, hay alumnos que no entienden porque son distraídos o porque no tienen la capacidad de asimilar o porque no preguntan, no investigan más y no entienden. Pero hay otros que van al salón de clase y simplemente van y no quieren entender. Van dispuestos a cerrar sus oídos. Van por ir, pero realmente no desean entender. Y tú y yo tenemos que erradicar y evitar esas dos condiciones. Primero necesitamos desear de corazón entender la palabra del Señor. Recuerda que Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice que tenemos la unción de Cristo y nos enseña, la unción nos enseña todas las cosas. Y en Primera de Corintios 2 capítulo 2 versículo 16 dice que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu.
para entender toda la escritura, la sabiduría de Dios. Así es que no solo tenemos que desear, pero también meditar, insistir una y otra vez para entender lo que Dios nos está hablando. Y huir de voces extrañas. Recuerda que el hombre y su mujer en el principio escuchaban la voz de Dios y la conocían y eran exitosos y tenían todo el poder y fueron llamados a señorear. Pero cuando abrieron sus oídos a una voz extraña, perdieron lo que Dios les había dado. Así es que no presumamos madurez. No juguemos el juego de los necios y de los incrédulos. No juguemos el juego de la gente diabólica. Y discúlpeme que lo diga así, pero las gentes que profesan filosofías huecas, sutilezas, doctrinas equivocadas, que parecen humanas, pero son diabólicas, que son contrarias a la palabra. Y ellos dicen es que debes de tener una mente abierta. Eso no es del Señor. Tú tienes que tener una mente sintonizada. Tú tienes la mente de Cristo, así es que no permitas que tu mente natural, tu raciocinio, se desvíe, se salga por la tangente de la Escritura y se vaya tras huecas sutilezas, porque de tu mente pasa al corazón. Ahora, recuerda que la Escritura dice que Dios desea que no tengamos un corazón turbado, pero tampoco un corazón endurecido y mucho menos un corazón incrédulo. Así es que escuchar otro tipo de voces va a causar turbación, incredulidad y endurecimiento del corazón. Por eso hemos hablado una y otra vez que debemos ejercitarnos hasta que la palabra domine nuestras vidas. Hasta que la palabra es como la miel, más dulce que la miel y que la que destila del panal. Hay tanta gloria en la palabra que a veces nosotros no podemos todavía asimilar lo que es ella. Y a veces nuestra carne nos sigue dominando. Por eso es importante que cuando hay evidencia de motivaciones negativas, de algo en contra de la palabra, de no querer estudiar la palabra, no querer agradecerle al Señor, no querer cantar alabanzas, no querer tener un tiempo de relación con el Señor, entonces nuestros sentidos nos están ganando, nuestra carne nos está controlando. Así es que quizás sea importante ayunar para decirle a nuestra carne quién tiene el mando en nuestra vida. Ahora, Dios, ¿cómo te habla? Ya dijimos que Dios te quiere hablar, que Dios quiere guiarte, que tienes que creerlo y que Dios lo desea más que tú, que tienes que buscarlo de corazón, conocerlo a través de la palabra y estar quieto. Pero Dios no te va a hablar de manera audible. Aunque Él lo podría hacer y aunque Él podría utilizar muchas maneras, Dios quiere utilizar el proceso más común que Él diseñó para ti y para mí, y que esto se activa a través de la fe, de la palabra, de tener un tiempo con el Señor. Pero, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la cercanía? ¿Cuál es la relación más íntima de Dios para con el Hijo, para contigo que eres un creyente nacido de nuevo? Tu espíritu. Tu espíritu y su espíritu son uno. Así es que Dios habla de su espíritu a tu espíritu que mora aquí. Y tu espíritu va a causar impresiones en ti. Esto necesitamos ejercitarlo para ir discerniendo cómo funciona. Pero en la medida en la que nos ejercitamos, esto cada vez va a ser más fácil. Imagínate que un hombre y una mujer se casan, se unen en un pacto matrimonial. Cada quien son personas independientes, completamente llenas y plenas en Cristo, pero se casan, se unen en un pacto matrimonial. Cada quien venía de estratos quizá diferentes, con acciones, actitudes, procesos diferentes en su vida, pero se casan.
y dice la Escritura que se hacen una sola carne. Y una sola carne no tiene solo que ver con una intimidad natural o sexual, que es una relación correcta y perfecta y santa dentro del matrimonio. Pero también es compartir deseos, sentimientos, sueños. Pero cuando el matrimonio es cristocéntrico, el Espíritu Santo empieza a funcionar, empieza a fluir a través de ellos. Y entonces imagínate que una mañana la esposa o el esposo, cualquiera de ellos, se despierta con un deseo. Y simplemente, digamos que la esposa dice, fíjate, le dice a su esposo, fíjate que tengo este deseo de que hagamos esto. Y entonces el esposo dice, wow, es algo que yo también quiero que hagamos. Es algo que también lo deseo, no sé cómo, pero también está aquí en mi corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Realmente entraron en una armonía porque había paz, porque el Espíritu de Dios está funcionando en sus vidas y entonces pudieron ser guiados o conducidos en un mismo sentir. Así es que aunque la esposa haya dicho, fíjate que quiero hacer esto, realmente la esposa, por decirlo así, para ponerlo en el contexto del ejemplo que quiero dar, no es que la esposa tuvo ese deseo, pero el esposo le dice, fíjate que yo desde hace una semana tenía ese deseo. A la esposa lo acaba de recibir. ¿Y qué fue lo que pasó? No fue que la esposa fue la protagonista, la original, digamos, la que inició, sino que por la armonía que ambos tienen, la esposa simplemente tomó del deseo del esposo, aunque el esposo no se lo haya dicho, y lo manifestó. En otras palabras, es como que si la esposa manifestó como su deseo el deseo de su esposo. Ahora, no, sé que no es tan fácil de entender, pero quizá algunos de ustedes me están comprendiendo. Ahora, que definitivamente cuando un esposo y una esposa, cada quien tiene sus ondas diferentes y sus estilos, todos tenemos derechos, todos tenemos libertades, a nadie se le debe de obligar, pero entre más diferencias hay en un matrimonio, entonces algo no está sucediendo correctamente. Porque un esposo, un hombre y una mujer tienen que caminar en lo central, en lo más importante, en la prioridad de su familia, de su vida, en una misma dirección. Bien, pero habiendo dicho esto, ¿cómo es que el Espíritu nos habla? El Espíritu directamente da una impresión, o el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Y entonces tú dices, te levantas una mañana y dices, quiero ayudar a alguien, a tal persona. O quiero orar por tal persona. O quiero invitar a tal persona a que escuche la palabra. Y realmente no fue tu conciencia. Realmente no fue un deseo que leíste en una servilleta o en un cuaderno. Sino que el Espíritu de Dios le habló a tu espíritu, que los dos moran aquí en unidad, y tú dijiste, quiero hacer esto, pero es el Espíritu Santo el que te está poniendo ese deseo en tu corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Dios promueve desde nuestro interior el querer como el hacer por su voluntad, que es maravillosa, que es buena. Así es que es el Espíritu Santo trabajando en nuestro interior, hablando a nuestro espíritu, espíritu a espíritu, y tu espíritu poniendo en tu mente y en tu corazón el deseo de querer hacer algo. Así es que no eres tú, aunque tú lo piensas o lo sueñas en primera persona, quiero hacer esto, pero es el Espíritu Santo que le está diciendo a tu espíritu esto. Y entonces el espíritu que mora en ti lo manifiesta a tu corazón, y entonces tú tienes esta sensación de decir, quiero hacer esto. Pero bueno, esto se aprende con el ejercicio y discerniendo
Tenemos que conocer, por eso es importante que conozcamos al Señor a través de la palabra y su voluntad y sus deseos, para que cuando haya algo aquí, porque también la televisión, las impresiones de este mundo, cualquier pleito, cualquier contingencia, cualquier estrés, cualquier cosa exterior, como aquel que se salta por las trancas y no entra por la puerta del redil de las ovejas, va a hablarte, va a querer causarte impresiones. No es tu espíritu que mora en ti, pero es algo extraño que quiere perturbar tu sentir, y entonces pudieras sentir algo que no es de tu espíritu, pero que proviene de alguien que quiere causarte daño o hacer que tropieces. Es decir, no viene del Espíritu de Dios, pero viene del diablo. Así es que no debemos permitir escuchar las voces de ladrones, y cuando haya una impresión que no es correcta, a través del conocimiento de la palabra y del ejercicio de conocer la voz de Dios en nuestro corazón, podemos entender que eso no es de Dios, que eso no proviene de Dios, por más sutil que parezca. Mira, voy a tratar de ponerte dos ejemplos. Una vez, quizá alrededor de 29 años atrás, 28, 29 años, en donde Dios habló a mi corazón de una manera extraordinaria y acerca de un tema muy importante para mí. Pero antes de que Dios hiciera o causara que yo pudiera concebir esto, dos personas ajenas vinieron a conversar conmigo respecto a situaciones que, aunque yo todavía no concebía esto que Dios me quería hablar, aquellas personas estaban diciéndome algunas cosas, personas creyentes, nacidas de nuevo, pero que no eran la voz de Dios. Y entonces a mí se me hizo raro que estas personas vinieran y me dijeran, oye esto, oye el otro, y yo no entendí. Pero cuando Dios habló a mi corazón, entendí que esas voces no eran el corazón de Dios. Y no estoy diciendo que las personas fueron utilizadas por el diablo, no necesariamente, a lo mejor por su carne, pero lo que Dios me habló a mí, eso pude discernir que era de Dios. Y estaba seguro que el Señor me lo había hablado, segurísimo que Dios me lo había hablado. Así es que, para confirmar esto, fui y lo platiqué con el que era mi pastor en aquel momento. Yo era una persona pues mucho más joven, 30 años quizá atrás. Y el pastor al que yo recurrí, que era mi pastor, le compartí esto para tener una confirmación de Dios, y me dio una palabra completamente desviada a lo que Dios me había hablado. Y prácticamente me puso obstáculos y me dijo, realmente, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que si eso es de Dios, pues espérate, porque Dios te tiene que confirmar de una manera correcta y perfecta. Y bueno, ya no te cuento más para no hacer el cuento tan largo, pero yo estaba convencido de que era la voz de Dios. Entonces, él no era el pastor principal en la iglesia en donde yo asistía, y entonces yo me fui con el pastor principal. Y no le expresé de una manera abierta y clara lo que Dios me habló, pero le di la idea. Y oramos, y el pastor principal me dijo, lo que Dios te dijo, eso es, sin el pastor saber completamente lo que Dios me había dicho. Pero el pastor me dijo, lo que Dios te dijo, eso es. Y entonces me dijo, recuerdo que me dijo, lo que tienes que hacer es hacer lo que Dios te dijo. Y una vez que tuve una confirmación, aunque yo estaba 100% seguro de que Dios me había dicho, cuando obedecí a la voz de Dios, hubo una manifestación perfectamente clara en eventos naturales de que Dios realmente me había dicho tal cosa. Pero vinieron voces extrañas
Y luego con alguien que aparentemente yo tenía mucha confianza me dijo lo contrario a lo que yo había recibido. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a discernir lo que Dios nos habla. Y que no dependamos de los demás. Qué bueno que alguien nos pueda ayudar y participe con nuestra fe. Pero no podemos depender de las personas para guiarnos. Y no estoy diciendo que las personas no seamos ayuda los unos a los otros. Pero es el Espíritu Santo el que nos debe guiar, el que nos debe ayudar en todo tiempo y nosotros escuchar a discernir su voz. Por eso tenemos que madurar. Yo sé que hay un momento en donde empezamos a ser creyentes y necesitamos más ayuda, pero necesitamos madurar para no depender completamente de las personas. Como hay muchos cristianos en este mundo que dependen de todos y entonces andan por todo viento de doctrina y andan batallando en su vida y frustrados porque a veces son manipulados, a veces pues las personas no son perfectas y se equivocan para con los demás. Y bueno, así es que es muy importante que podamos discernir correctamente. En otra ocasión, Dios me habló acerca de algo y que no hiciera. Esto fue en sentido contrario. Dios me habló acerca de algo que no hiciera. Pero muchos a mi alrededor me decían que lo hiciera, que me convenía hacerlo. Pero Dios me dijo que no lo hiciera. Había alguna convicción muy fuerte y entonces no lo hice. Pero algunos que estaban cerca de mí que sí lo hicieron, y no estoy hablando que era algo malo, no, simplemente una decisión, pues no tuvieron los resultados que se esperaban. Es decir, Dios habló a mi corazón y Dios me libró de sufrir algunas adversidades. Entonces, y como estas hay muchas otras cosas, como el empezar este ministerio y el empezar a compartir con libertad acerca de la gracia y de la justicia de Cristo. Dios hablando a mi corazón desde el 2013, quizá 2014. Pero en el 2017 Dios prácticamente habló de una manera tan plena y tan completa que gracias a Dios pudimos tomar una decisión para poder empezar algo nuevo, aunque ya no somos nosotros tan nuevos, pero gloria al Señor que Él en su corazón no se retracta. Yo creo, mi hermano, que cuando yo tenía 18 años, Dios habló a mi corazón y quizá yo me tardé mucho en tomar acciones más extraordinarias. Y aún ni siquiera hemos caminado en la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Y no solo hablo de mí, sino hablo de ti, que Dios ha preparado cosas extraordinarias en las cuales Él quiere que tú camines, cosas que ni siquiera has soñado ni has pensado. Por eso es tan importante que aprendamos a descansar, que no nos estresemos, que aprendamos a descansar en su gracia para que podamos concebir y que nuestra mente y nuestro corazón pueda soñar los sueños de Dios, que podamos ensanchar nuestro corazón y entonces empezar a vernos en otra dimensión. Y no me malinterprete, hemos dicho ya, si usted se queja de los ricos, entonces usted se está excluyendo de tener mucho dinero. ¿Y cómo es que si Dios le llamó a que tenga 10 comedores para gente pobre? ¿Y cómo es que si Dios le llamó a que usted bendiga y que sea una columna financiera para 5 ministerios que comparten el evangelio? Y que Dios quiere que usted compre esto y que haga esto, lo otro y que bendiga a mucha gente. Usted ya se está excluyendo de cosas extraordinarias que Dios, a las que Dios le ha llamado. O si usted tiene falta de perdón y todavía no aprende a ayudar a otros, porque solo piensa en sí mismo y en su depresión y en su necesidad y en sí mismo, aquel que se está quejando continuamente de sí mismo, nada más piensa en sí mismo. Eso es soberbia. Aunque sea un bajo autoestima,
es egoísmo. Pensar en sí mismo porque siempre está enfermo. Hay personas que dicen es que yo estoy enfermo, es que aquí yo necesito esto. Son personas egoístas. Pero ¿cómo un creyente puede ser puesto en una gloria, en un ministerio en donde muchos vengan a conocer la salvación y el perdón? Miles. Yo no sé si usted se pudiera ver así. Pero cuando una persona solo piensa en sí mismo, no va a poder ver a lo que Dios le ha llamado. Así es que es muy importante empezar a escuchar su voz para armonizar, sintonizar con el corazón de Dios y que nuestras vidas sean ensanchadas, 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 ensanchadas de una manera extraordinaria. Y Dios es un Dios bueno y nunca se va a retractar. Y Él siempre te va a amar y siempre quiere tener cuidado de ti en la medida en la que tú habites al abrigo del Altísimo. Porque dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice en el mismo Salmo 91, dice, me invocará y yo le responderé. Eso es cuando lo buscamos de corazón. Me invocará, me preguntará, me hablará y yo le hablaré y yo le responderé. Con Él estaré yo en cada situación, como el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice la Escritura. Así es que es tan importante que usted y yo no solo sepamos que Dios nos quiere hablar y que es posible que tú y yo escuchemos, es importante que lo busquemos de corazón para escuchar su voz y armonicemos y sintonicemos nuestros corazones con Él. Es importante que lo conozcamos a través de su palabra. Es importante que estemos quietos, que aprendamos a eliminar la tensión, el ruido, los afanes para tener tiempo de calidad con el Señor y estar quietos para escuchar su voz. Pero es importante que usted y yo sepamos que no debemos escuchar voces extrañas y que lo que Dios quiere hablarnos o está hablándonos a nuestros corazones es tan extraordinario, tiene una perspectiva tan amplia para que tu éxito y mi éxito como creyentes nacidos de nuevo sea real en esta vida. Porque tu éxito y mi éxito no dependen de lo que tú puedas hacer o de lo que yo pueda hacer, sino depende de lo que tú puedas creer y de lo que tú puedas escuchar y seguir de acuerdo a la voz de Dios. Porque tu éxito está determinado por el favor de Dios, por la bendición que Dios ya habló para ti. Si Dios habló bendición, la pregunta es, ¿estás discerniendo su voz y escuchando su voz acerca de lo que ya habló para ti? Porque su palabra es como un eco, que su palabra está presente y no regresa al Señor sin fruto. Pero cuando es concebida por ti y tú empiezas a caminar en ella, entonces cuando regresa al Señor con fruto. Y sobre todo, aprender a huir de las voces extrañas que quieren perjudicarnos, que quieren meternos zancadilla, que quieren obstaculizarnos. Pero la perspectiva de Dios es tan gloriosa que nuestro caminar está garantizado para tener éxito aún. Y no estoy hablando que esto en todo tiempo va a suceder, seguramente en muchas áreas de nuestra vida y de muchas maneras, pero aún en contra de la manera en la que los hombres hacen las cosas en esta tierra, Dios tiene una perspectiva más alta. Dios ve las cosas de una perspectiva gloriosa y humanamente no es posible hacerlo. Y solo escuchando la voz de Dios y sintonizando a lo que Él nos quiere dar, que es más bueno y más glorioso que lo que nuestra misma carne nos quiere dar, entonces nosotros vamos a tener éxito en todas las cosas que emprendamos en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Tú eres el que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro en todo tiempo.
No tengo temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aunque caigan 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, yo no temeré, porque a mí no vendrá, dice tu palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y tu palabra me alienta, me anima, Señor, porque me dice, por cuanto en mí has puesto, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, dice tu palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No me sobrevendrá ningún mal, ni plaga toca mi morada, en el nombre de Jesús. Y tu palabra me enseña, me confirma y me alienta diciéndome, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y también tú me afirmas, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y tu palabra me enseña, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso podemos declarar con firmeza, al recibir la abundancia de gracia y el regalo gratuito de tu justicia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.